la dicha de celebrar este día significativo para mí, de celebrarlo en la forma acostumbrada. No me gustan las novedades, ni siquiera para mover las páginas de un libro. Me gusta el orden. Y el orden aquí ya se ha establecido de una manera muy delicada y bella. El obispo viene al seminario a celebrar la misa y los seminaristas y superiores de los diversos seminarios vienen aquí también a celebrarla con él. Esto es muy hermoso. Andando el tiempo, cuando seáis mayores, sacerdotes unos, otros laicos cristianos que no han llegado al sacerdocio por lo que sea, algún día, digo, recordaréis estas mañanas de enero tan frías en que año tras año, el día 16, veníais al seminario porque era el santo y el cumpleaños del arzobispo de entonces, que para cuando llegue la hora de ese recuerdo habrá desaparecido ya del mundo de los vivos. Lo recordaréis todos, incluso estos pequeñitos a quienes he visto entrar ahora con una rapidez y diligencia que parecían un batallón de legionarios. Daba gusto verles entrar, bien formados, disciplinados, silenciosos, devotos, alegres, porque llevan la alegría consigo en todo momento. Daba gusto verles entrar. Y yo lo comentaba con los que estaban a mi lado. Como me da gusto verles ahora aquí, aprendiendo de los mayores y fijándose en todos los detalles. ¿Qué queréis que yo os diga y qué puedo deciros? Este es un día para el que lo celebra por ser suyo, de acción de gracias, de dar gracias a Dios, porque nos da el beneficio de la vida, y la mía ya es larga, 77 años que cumplo hoy, son muchos años, de forma que uno se pone a pensar en los primeros años de seminarista como vosotros, y yo los recuerdo muy bien, y parece que ha pasado una época histórica. Uno piensa fácilmente que con relación a aquel tiempo, 1928 o 29, cuando yo entré en el seminario, pues algo así como que hemos pasado de la Edad Media a la Edad Moderna. Es muy a propósito para dar gracias a Dios. Yo no he recibido más que beneficios. No me acuerdo de nada que haya podido representar en mi vida motivo para un disgusto serio. Nada, nada. Nada más que beneficios. Y las cosas que han podido ser motivo de cierta preocupación cuando llegaban ciertas épocas y trato con unos o con otros, me han servido para madurar más y más en mi vocación, que yo no la descubrí hasta bastante entrado en el seminario.
Yo lo único que recuerdo es que cuando era niño, mi madre, el padre había muerto cuando yo tenía 2 meses, de manera que no tengo ni la más remota idea de cómo era ni de quién era. Mi madre nos llevaba alguna vez a Valladolid porque en un convento de monjas cistercienses, las Huelgas Reales, había 3 tías nuestras monjas, una hermana de ella, que era la abadesa, y otras 2 hermanas entre sí y tías de esta, de manera que había 3. Nos llevaba alguna vez a mi hermana y a mí, muy niños, y por aquello de ser huérfanos, pues despertábamos cierta simpatía compasiva. Y las monjas, lo que son las monjas, siempre hablando de que el niño tenía que ir al seminario. Y yo siempre diciendo no, no y no. Me negaba rotundamente. Hasta que un día, sin que nadie sepa por qué, dije sí, quiero ir. Esto es algo que yo no me he explicado nunca. ¿Por qué cambié tan radicalmente? Y era el mes de marzo. Y como dije que sí, pues adelante, un tío mío, maestro, hermano de mi padre, que ejercía el magisterio en un pueblo de Valladolid, dijo, yo le preparo al niño. Y me llevó con él. Y me preparó de ingreso y primero. Y fui a examinarme en septiembre de ingreso y de primero. Primero de latín y humanidades, que se decía entonces. Y aprobé y entré. Y así empecé todo. De manera que yo creo que debo mi vocación a Dios, por supuesto, pero como causa instrumental de la que Dios se valió, a mis tías monjas. No encuentro otra explicación. Mi madre era una mujer sencilla, muy buena, muy cristiana, muy humilde. Aceptó la desgracia de perder a su marido muy pronto después de haberse casado. Y tuvo que trabajar mucho para sacar adelante a los 2 pequeños. Pero nunca la vi ni desesperada, ni amargada, ni nada. Y Dios sabe premiar también esas buenas disposiciones de los padres. Total, que llegó el día en que fui ordenado sacerdote, después todo lo demás. La Iglesia me ha dado muchísimo más de lo que yo merezco. Y aquí estoy hoy celebrando mi santo y cumpleaños con mis seminaristas. He quitado oficiosidades que se daban, lo mismo ya en Astorga que en Barcelona, que aquí quité eso de que el día santo van a saludar al obispo, el cabildo, los párrocos, las autoridades, entonces, la acción católica, no, algo más íntimo y que revele un poco más la comunión espiritual que debe haber entre el obispo y quiénes, entre el obispo y la diócesis. Pues de la diócesis, como no puedo traerla toda, escojo lo que es para mí más representativo. Es un fruto que está aquí, madurando, un fruto muy rico, del cual al menos parte llegará a ser el fruto sacerdotal, que nace de tantos amores
y de tantas preocupaciones. Y si además hay seminaristas que no son de la diócesis de Toledo, que son de diversas diócesis y lugares de América, de la América querida, de la América con la que tanta relación tiene la Iglesia de España. Hablo de la Iglesia de España, la que tanto bien ha hecho en América. La Iglesia de España. Yo no hablo de la relación del Estado español con los estados americanos. Si además se da eso, mucho mejor, porque es una representación casi universal de la Iglesia. Dar gracias a Dios. Esto es lo primero que yo os pido a vosotros para que hoy lo hagáis conmigo. Segundo, os pido también que, puesto que en todo momento nosotros en la Iglesia hemos de recordar a nuestro pontífice en la tierra, el Papa, el que guía a la Iglesia por los caminos de la fidelidad, puesto que hemos de recordarle en todo momento, hoy también es un día propicio para que le recordéis juntamente conmigo, y más cuando está realizando este viaje abrumador, del cual nadie se explica cómo es capaz de hacerlo. A moverse casi 40.000 kilómetros de un sitio a otro, en unas condiciones atmosféricas ingratísimas por el calor y la humedad. Un hombre de 75 años que lleva consigo todavía la huella de su última enfermedad. Y no le veréis nunca distraído ni entretenido en sus actos, en sus momentos de celebraciones religiosas. Fijaros en él, cómo hace la misa, cómo se concentra cuando predica, cómo en cualquier momento de oración, simplemente para rezar el Ángelus, lo reza como si dependiera de ello toda la oración de la Iglesia. 10 días caminando de un sitio para otro, aguantando las molestias sin número que producen esos cambios de circunstancias, de personajes, de tareas, de acercamientos, de lejanías, de preocupaciones, de deseos. Todo eso va minando su organismo, porque se produce todo eso porque no es indiferente. Merece ser amado. Que no haya nadie que manifieste una crítica menos fervorosa por falta de amor hacia Juan Pablo II. Que vosotros tengáis el discernimiento necesario para, si oís alguna cosa a alguien, sea quien sea, que habla con menos respeto del Papa, sabed decir: delante de mí no se dice eso, y se acabó. Vosotros amáis porque Él os ama y está viviendo esta entrega ejemplar y generosísima a la vida de la Iglesia, de tal forma que causa admiración
entre todas las gentes de buena voluntad, aun cuando no sean cristianos. Es el hombre del día, y después de tantos años ya de pontificado, sigue teniendo la novedad fresca del nacimiento de ideas y propósitos en todo instante, como si hubiera empezado a ser el Papa esta mañana. Yo he conocido ya muchos. El primero que conocí, siendo ya seminarista, fue Pío XI, luego Pío XII, luego Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, todos admirables, ninguno con tan caudalosa impetuosidad apostólica como este. Ninguno ha escrito tanto, ninguno ha predicado tanto, ninguno ha viajado tanto, ninguno se ha acercado tanto a los fieles y a los no fieles. Ninguno ha podido prescindir de su vida tanto. Es admirable. Merece la pena que recemos por él. Y yo lo hago en un día como este porque me siento muy movido a dar gracias a Dios y a la Iglesia. Amo a la Iglesia con todo mi corazón. No encuentro mancha ninguna en ella. Es purísima. Las manchas son nuestras. La Iglesia es lo más bello que existe en el mundo. Y por último, quiero encomendaros también otra tarea. Hablo de dar gracias a Dios y de pensar en el Papa para amarle y defenderle. Todavía otra cosa que está relacionada con todo lo demás. Os pido que en un día como hoy hagáis propósito de interesaros mucho en vuestra oración y vuestros sacrificios por las vocaciones sacerdotales. Las vuestras, en primer lugar. Salid de vosotros mismos. Cada uno pensar en los demás. Arreglad primero lo vuestro. Fortaleced vuestra propia vocación, pero enseguida pensad en los demás. Y cuanto más hagáis por los demás, en este sentido, más hacéis por vosotros. Hay que trabajar mucho por las vocaciones. Hay que lograr para el año que viene que ingrese en el seminario un número parecido al de los que ingresaron el año en que estamos, el curso 94 al 95, entre los mayores y entre los pequeños, en el seminario de San Ildefonso, en el de Santa Leocadia y en los otros, en el seminario de Mora, en el seminario de Santo Tomás de Villanueva, en el de Almonacid, el de Ajofrín y el de Olías, en todos, que entren seminaristas y vengan con alma limpia y con el mejor deseo de llegar a ser sacerdotes del Señor. Dios se vale de todos los medios. En estos días estoy leyendo yo un libro que es uno de los muchos que se han escrito sobre la Madre Maravillas. La Madre Maravillas ha sido una monja carmelita descalza, la que fundó el monasterio de carmelitas del Cerro de los Ángeles.
al que habéis acudido varias veces. Es una monja extraordinaria. Está introducido el proceso de beatificación y yo no dudo que la veremos o la verán en los altares. Es una vida santísima la suya. Y fundó 11 conventos de carmelitas descalzas. También del Cerro de los Ángeles salieron un grupo de 8 monjas, luego fueron más, que se fueron porque allí había de obispo un carmelita español, Padre Buenaventura, y escribió a la Madre Maravillas al Cerro de los Ángeles, pidiéndole unas cuantas monjas para fundar allí un Carmelo, y allá fueron. Catalla, una diócesis con ese nombre raro, indio, Catalla. Empezaron allí en un terreno en el que había un montículo al que dieron nombre las autoridades, Monte de Santa Teresa. Y así empezaron, hasta que el convento estuvo terminado en unos meses, porque era un convento sencillísimo. Las monjas vivieron en una casa, sin poder tener siquiera la clausura. Y observaron que pasaba muy cerca un gran río caudaloso, y todos los días, a una determinada hora de la tarde, venía un muchacho a bañarse al río, y se le veía bañarse, dar sus brazadas. Son climas muy calurosos, muy molestos, de manera que el baño pues era una delicia. Y el muchacho, después de bañarse, ya vestidito, iba a la casa de las monjas y por la puerta de exterior entraba en lo que hacía de capilla. Y allí entraba y se sentaba. Y pasaba media hora, una hora, viendo a las monjas que entraban, que salían, y muchas veces que cantaban el oficio divino, los salmos. Y a él le llamaba mucho la atención esto. Y más aún, le llamaba la atención que siempre encontraba flores frescas allá delante de la capilla, junto a un punto que era el sagrario. Y ya él, movido por no sé qué fuerza, se decidió a traer cada día un ramillete de flores que crecían junto al río, y pidió permiso a las monjas para que le dejaran también acercarse a aquel lugar para poner unas flores junto a las de ellas. Era el sagrario. ¿Por qué las ponen ahí? Y le explicaron lo que era el sagrario. Este muchacho era cristiano, cismático, jacobita, una herejía que se había producido en la India. Nació en Oriente, en el Oriente cercano, en los primeros siglos, una herejía derivada de los monofisitas, los que afirmaban que había una sola naturaleza en Jesucristo. Y este muchacho era jacobita,
estaba bautizado, pero profesaba de buena fe esta doctrina. Entonces ya esto dio lugar a que hablasen más. Y un día el muchacho dijo que él quería convertirse, quería ser católico y luego ir a un seminario para ser sacerdote. Se hizo católico él y sus padres y un hermano y un amigo y fue al seminario. Las monjas le pagaban los estudios. Cantó misa, fue sacerdote y fue obispo allí, en la India. Mar Athanasius, así se llamó, Mar Athanasius. He ahí una vocación y una conversión, producidas ambas por Dios nuestro Señor, pero gracias a que como instrumento se valió de las monjas carmelitas descalzas. Vosotros podéis hacer mucho también. En esto y en todo, lo que hace falta es tener propósitos y ser hombres de ideal. Yo me propongo trabajar para hacer que venga tal amigo mío al seminario al año que viene, o otra persona. Voy a hacer lo posible para eso. Voy a orar por él y voy a hablarle oportuna e inoportunamente. Y Dios en muchas ocasiones escuchará vuestra oración. Nada más, queridos seminaristas. Muchas gracias por vuestros obsequios, sobre todo por el obsequio espiritual de la mañana. Después estaré un poco con vosotros, como siempre. Poco tiempo, porque me reclaman los teléfonos a las 11 ya. Y no puedo dejar solo a don Santiago, que está allí atendiendo todas las llamadas. Muchas gracias. Que seáis muy felices vosotros, cumpliendo cada uno con vuestro deber y procurando ser santos, así, sin ambigüedades, con toda decisión, como verdaderos hijos de la Iglesia, en estos seminarios que son casas especiales de la Iglesia de Dios en la diócesis de Toledo.